En la madrugada del 23 de noviembre del 2012 entraron los granaderos y quemaron el campamento de La Malinche. El campamento fue instalado el 26 de julio del 2010 por vecinos del lugar, reunidos en el Frente Amplio contra la Supervía. El objetivo era evitar que continuara la expropiación de predios y la destrucción de casas, provocados por la construcción de la Supervía Poniente, pero también tenían la preocupación de preservar los bienes naturales de la zona. Vamos a ser perjudicados, no nada más la colonia, sino todo el conjunto militar. Le hemos ganado amparos, vamos por 2 años que tenemos tomada la zona, tenemos un plantón, precisamente el plantón se llama el 26 de julio, que fue el día en que nosotros tomamos dicha zona. Fueron expropiadas más de 300 familias en esos predios. Son 50 predios que fueron expropiados. Estamos hablando que el gobierno pagó por predio, cuando en realidad en cada predio vivían de 5 a 10 familias, incluyendo familia. Estamos hablando de padres, hijos, nietos y a su vez con sus respectivas descendencias. Hemos escuchado por ellos mismos. Unos se fueron a los estados, otros se fueron a rentar. El gobierno nos destacó en la cara que les habían pagado muy bien, lo cual fue mentira, dicho por boca de ellos. Ahí hay gente que tenía más de 40 años en esas casas. A ellos les tocó desde picar la tierra para poder meter drenaje, agua, luz. La casa en donde yo estoy habitando era de mis suegros. Ya falleció. Él nos platicaba que cuando él llegó era puro lodo, tierra, había muy poquitas casas y prácticamente hay que amar a la tierra para poderla decir. Hay cosas, pasajes muy tristes de mucha gente que se fue y que perdió todo. Perdió casa, una desintegración familiar tremenda. Yo me incorporo al movimiento desde un poquito antes del 26 de julio, desde que empezaron a llegar los avisos de expropiación y empezamos a ubicar las reuniones que hacían. Pero pues nosotros simplemente pues no queremos ni que se haga esa obra, ¿sí? Porque ya va lastimada, está bastante la loma, ya la lastimaron bastante. Sí, era nuestro centro de recreación. Oxígeno, los árboles ya daban oxígeno, y árboles de 30 a 50 años. Pues la usábamos para explorar según nosotros, ¿no? Íbamos a caminar, veíamos que cuando llovía se llenaba de girasoles, salían champiñones, hongos, ¿no? Silvestres. Lo recolectábamos y pues nos hacía mi mamá quesadillas o nos hacía sopita de hongos, ¿no? Pues mi papá, pues le contaban que llegaban también los señores a ir de cacería y pues cazaban conejitos, el conejo silvestre, y pues lo vendían y pues también se consumía, o sea, la loma también nos dio de comer. Mariana Martín Méndez, y pues yo no estoy de acuerdo porque van a destruir los árboles. Igual que Marcelo, no sé cómo puede destruirlos si sabe que es un México. Pues no estoy de acuerdo con ninguno, de Leticia Quesada, ninguno de los dos, ni Cuadri, ni nadie. Esta vía forma parte de un proyecto más amplio, considerado como una de las obras más importantes del gobierno perredista, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, y cuyo objetivo es acortar la distancia entre el poniente y el sur de la ciudad, y generar un gran circuito que conecte las salidas de carreteras que van hacia Toluca, Querétaro y Cuernavaca, todo ello con cobro de peaje.
De los 3 tramos, el de la supervía poniente es el más conflictivo, ya que a diferencia de los otros 2 que van sobre periférico, este implicó pasar por debajo de colonias densamente pobladas, como es el caso de la Malinche, y por zonas de valor ambiental como la Barranca de Tarango y La Loma. La colonia Malinche está ubicada en la delegación Magdalena Contreras, que históricamente ha sido área de conservación ecológica, pues solo el 17.95% de su territorio es usado para área urbana. La zona se caracteriza por tener una topografía montañosa, conformada por 11 cerros que generan numerosas barrancas, en las cuales hay manantiales y otros escurrimientos que alimentan a los ríos de la Magdalena y la Eslava. En la época prehispánica, este territorio perteneció a la nación tepaneca, que formaba parte del señorío de Coyoacán. Los tepanecas cohabitaron con los chichimecas y eran una de las 7 tribus nahuatlacas que se establecieron en la Cuenca de México. Vestigios del Preclásico superior se han encontrado en el pueblo de San Bernabé Ocotepec y en los cerros aledaños. Durante la colonia, en las riberas de los ríos y arroyos había molinos de trigo, batanes y obrajes, que usaban la corriente del agua como fuerza motriz para las ruedas aguadoras. En la zona alta, a la altura de la actual Magdalena Contreras, se encontraban las haciendas de Cieneguillas, de La Cañada, de La Eslava, San Nicolás Mipulco, el Obraje y la hacienda de Contreras, y los pueblos de la Magdalena Atlitic, Santa Rosa Xochiac, San Bernabé Ocotepec y San Nicolás Totolapan, así como los barrios de Contreras o la Inmaculada Concepción y San Bartolo Ameyalco. En la zona media, donde el Pedregal desvía su cauce hacia el noreste en la actual presa de Ansaldo, estaban la Hacienda del Arenal, la de Goicoechea, la Huerta de Moctezuma, el Batán y Rancho de Ansaldo, el Batancito, el Rancho de Padierna, el Rancho Copilco y el de Jalpa. También estaban los huertos del Olivar de los Padres, el Molino de Miraflores, el Batán y Molino de Sierra, los pueblos de San Jerónimo Aculco, Tetelpan, San Jacinto Tenatitla, Antiguo San Ángel y Tlacopac, y los barrios de Tizapán y Pitinco. En la zona baja, encontramos la huerta del convento y colegio de San Ángel o Santa Ana, las haciendas de Sosa, de San José del Altillo, de Guadalupe, de San Pedro Mártir y del Mayorazgo de Vega, también el Obraje y Molino de Posadas, el Obraje y Rancho de Panzacola y el Rancho San José, el pueblo de San Sebastián Chimalistac y los barrios de Ostopulco, Izotitlán, Omac y Axotla. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Durante la Revolución, las tropas federales hicieron su cuartel en la iglesia del pueblo de San Bernabé y por lo tanto, la vida comunitaria fue muy afectada. El impacto fue tal que provocó que muchos de sus pobladores emigraran a otros pueblos, como a San Jerónimo, a la Magdalena, a San Ángel, a San Bartolo Ameyalco y a San Nicolás Totolapan. Su condición campesina se mantuvo hasta entrado el siglo XX y se conocía como el Cerro del Judío, sin distinciones a su interior. Debieron pasar varios años para que, como parte de una política gubernamental, se fraccionara el cerro en las 31 colonias que existen hoy en la delegación, junto con 5 pueblos y 2 barrios.
Hasta la década de los 50, el área permaneció relativamente aislada, pero a partir de la construcción de la carretera que la comunicaba con San Ángel y la ampliación de avenidas como Insurgentes, Revolución y el Periférico Sur en la década de los 60, se provocó una creciente presión por la compra de las tierras ejidales y su paulatina urbanización. Ese crecimiento responde a 3 procesos. El primero fue la descomposición del campesinado de San Bernabé, cuyas tierras eran poco productivas y sus pobladores comenzaron a incursionar como obreros de las fábricas textiles que se instalaron en las márgenes del río La Magdalena. Todavía tenía pocos vínculos con la ciudad. Sí, los hombres habían trabajado desde mucho tiempo antes en fábricas textiles, la fábrica de Santa Teresa, que estaba ahí cerca donde está hoy Médica Sur, algunos en la Fama, en la fábrica esta que estaba en Tlalpan, otros habían trabajaban en Loreto y Peñapobre, en Loreto y en Peñapobre, que en ese tiempo todavía eran fábricas de papel, que trabajaban con madera que venía de la Magdalena Contreras, de San Nicolás Totolapan, de los bosques que están rodeando la ciudad, de Milpalta, de Atopan, de toda una franja ahí. Pero en general muchos todavía eran de familias campesinas, eran ejidatarios, tenían tierra, trabajaban en el bosque cortando madera para Peñapobre, muchos magueyes. El segundo se relaciona con la migración hacia la ciudad de miles de campesinos que buscaban lugares donde vivir. Muchos del Estado de México y muchos de Oaxaca. Muchos de Oaxaca. Eso no sabía. Sí, muchos de Oaxaca. Toda la zona esa que le llamaban del Tanque y todo eso, eran gentes de Oaxaca. Que llegaban, a mí me impresionaba mucho, llegaban sin hablar español. Yo decía, pero es que en su pueblo eran autoridad, y aquí no son nadie. En su pueblo eran la autoridad, eran reconocidos, llegaban siendo autoridad, llegaban siendo de los que eran de los mayordomos, y aquí eran mozos. Y entonces el ver cómo se denigraban, cómo se humillaban, pero ver detrás al hombre digno, al hombre que en su comunidad era verdaderamente reconocido, cómo acá estaba destruido, ¿verdad? Y entonces era ayudarle a recuperar lo que traía, esa dignidad del pueblo. Nosotros andábamos buscando casa por Nezahualcóyotl, acá por San Pedro Mártir, y pues se nos hacía muy feo el lugar. Este terreno lo adquirimos en el 69, por ahí de marzo del 69, ¿sí? Se lo compramos a un ejidatario que a la fecha todavía vive, el vecino de nosotros. Este partió a sus hijos, y sus hijos fueron los que colonizaron toda esta parte de aquí hasta por cerca de Mariposas, ¿verdad? O sea que él era el albañil, pero yo era el chalán. Sí, yo le hacía todo lo de chalán. Ya eso era sábados y domingos. Ya en la tarde, cuando él llegaba, pues a meter arena, a meter tabique, a meter la piedra, a meter todo. Arena, grava, todo eso. Y junto con mis hijas, entonces ya mis hijas ya nos ayudaban. El tercer proceso tuvo que ver con la migración interna, a partir de reacomodos y desalojos de zonas centrales de la ciudad. Era gente que había venido de que los desalojaron cuando se construyó el periférico en Tizapán, en San Ángel. Mucha de la gente que llegó al Cerro del Judío vino porque los desalojaron de sus casas para construir el periférico. Por eso a la hora que hay el movimiento, porque ahí vienen otra vez una obra, pues ya iba a ser su segunda
a la misma generación, que serían los papás de las gentes que eran de nuestra edad, ¿no? Nosotros vivíamos en Tizapán, primero vivimos en Loreto, ¿sí? Y de ahí mi papá trabajaba en la fábrica de la hormiga y mi mamá en la fábrica de Loreto. Pero te digo, ellos hicieron su casa en la avenida Veracruz, donde pasó el periférico. Los terrenos pedregosos del surponiente de la ciudad atrajeron a muchas familias que buscaban un lugar para vivir, lo cual produjo un crecimiento poblacional vertiginoso, con una composición social diversa, ya que los nuevos pobladores venían de lugares diferentes, con empleos y formas de ver el mundo distintos. Lo primero que impresionaba era un crecimiento explosivo. Cuando yo llego eran como 30,000 habitantes y a los 6 años eran 70,000. Entonces aquello empieza a ser explosivo. El fondo de todo esto es que una zona que era un pedregal inhabitable, porque estaba con pendiente, con roca, se volvió zona habitacional, pero no fue algo planeado por el gobierno ni por nadie, bueno, un poco por los ejidatarios y por los especuladores ligados a ellos y por la gente mía. O sea, esa es la autoconstrucción de la ciudad, pero de forma que físicamente muy complicado, pero también legalmente no existía una figura para cómo convertir un ejido en propiedad privada, porque esto es, en los 70 no había pasado la reforma esa de Salinas, ¿no? De los 90. Entonces se inventó el Estado este mecanismo de regularizar la tierra expropiando. Era una expropiación por causa de utilidad pública, que eso estaba en la Constitución, para vendérselo a los que habitaban ahí. Y se había dado por vender el Cerro del Judío. O sea, ninguno de nosotros, ninguno de los del Cerro, fuimos paracaidistas, ¿sí? Los ejidatarios fueron los que fraccionaron ese terreno. Y es de cuenta, por ejemplo, el que compraron mis papás era lo que les sobraba a este terreno donde cuidaban las vacas. La primera impresión fue el contraste entre la calle que dividía la zona rica de San Jerónimo con el Cerro del Judío, que estaba la presa y arriba el cerro, y empezar a ver a las gentes que no tenían ni agua, ¿no? Que no tenían ni agua en los lodazales que se hacían. Entonces mi impresión era de mucho dolor, de compartir ese dolor, y al mismo tiempo de mucha alegría de ver su religiosidad, su fe profunda, su deseo de participar en las misas, en las actividades que apenas empezaban a organizar. Esa fue así como mi primera impresión. Cuando yo llego ya había grupos de catequesis y había una organización que le llamaban las comisiones de la fiesta para las fiestas patronales, donde había mucha solidaridad. Entonces me empezó a llamar mucho la atención ese gesto de solidaridad que tenían, de mucha unidad entre ellos, y para las cuestiones de la fiesta patronal, pero no para otras cuestiones. En ese contexto, se da un primer momento de lucha, que inicia en la década de los 70 y se caracteriza por la demanda en torno a la regularización de los terrenos comprados ilegalmente a los ejidatarios, el derecho a la vivienda y a los servicios urbanos básicos. Y en ese momento empiezan a darse las agresiones para construir lo que llamaban una remodelación del cerro, que era realmente quitar a toda la gente de ahí, sacarlas, porque querían hacer de toda esa parte que es muy bella una zona residencial. Y entonces empezaron los proyectos desde abrir lo que es ahora el Paseo de la Magdalena, que entonces eran campos, para desalojar a la gente y construir allí una zona residencial en la parte de arriba, que era una loma bellísima, deshabitada. Todo eso lo querían para una zona más cómoda, desplazando a la gente que no eran paracaidistas, que de una manera irregular, porque eran terrenos comunales,
pero habían hecho compra, se había hecho un proceso ordinario, normal, de compra. Entonces tenían papeles del comisariado ejidal, que eran ejidos, entonces había un orden, y de parte del gobierno querían desconocer todo ese orden con desalojo bárbaro, ¿verdad? El tema más importante era la tenencia de tierra. Había otros, lo de las escuelas. En otras colonias, por ejemplo en el Cerro del Judío, el tema del transporte fue muy importante, porque ahí es una sola, Cerro del Judío y Lomas de la Era. Es una, que también es una subida donde hay una sola calle que va por ejemplo, de Avenida Toluca, pasa por Olivar de los Padres, Tepelpan y hasta la Academia de Policía y Lomas de la Era. Uno de los del grupo nuestro del Pedal de San Nicolás, no sé cómo nos contactamos con unos de Lomas de la Era que tenían un problema de transporte muy fuerte, porque eran muy frecuentes los accidentes. Los camiones iban atiborrados, la gente en la noche a las 7 iban colgadas de los camiones, a cada rato había accidentes y eso también movilizaba mucho. Entonces un grupo de los que estábamos en el Pedregal se fue a trabajar a Lomas de la Era, y de Lomas de la Era se asociaron con los de Cerro del Judío también. Entonces se fue haciendo ahí una red, y ahí en esa red también eran muy importantes los curas, porque ellos se conocían. Los de las colonias pues no tenían contacto, porque aunque están cerca geográficamente, no hay manera de comunicarse entre ellos. Entonces sí había mucho intercambio por los curas o por la universidad. Bueno, viene yo diría, no la radicalización, sino diría la firmeza, el fortalecimiento, que es donde se genera una AC, porque se tiene mucha conciencia que se tiene que hacer un trabajo a nivel legal. Entonces, un trabajo a nivel legal y un trabajo de presión política, ¿sí? Sí. De presencia, de marchas, de presencia física. Esos dos aspectos muy unidos, es un momento de fortalecimiento, y que eso se va alimentando desde los grupos que llegan como con más simpleza, con más temor, participando otra vez desde la catequesis, desde los grupos de canto, y que desde ahí van cobrando conciencia y empiezan a participar en esas distintas actividades. Y cuando se da el alza de tarifa de los transportes, cuando es una lucha interesante, donde ellos ven que empiezan a sumarse actividades fuertes sin ser violentas. Entonces ellos se daban cuenta que al pasar por Álvaro Obregón, por Insurgentes, cambiaba el boletaje, y por casualidad se dieron cuenta de que de repente querían bajar a una señora, y un señor que empezó a gritar, déjenlo, déjenlo, y de repente todo el pasaje empezó a gritar, y el chofer tuvo que seguir. Cuando se dan cuenta de eso, empiezan a organizar que en todos los camiones vengan 3 gentes para gritar eso. Entonces, pues la línea tuvo que tomar otras providencias. Ya no fue algo casual, sino algo muy programado. Entonces, esas cosas les van dando conciencia de lo que logran si se organizan. Cosas muy simples, simplemente gritar en el techo, vámonos, vámonos, ¿verdad? A otras que les pueden ir ayudando, pues sin que sean violentas. Uno de los primeros trabajos que respaldó la asociación civil fue una secundaria abierta. Ajá. ¿Por qué una secundaria abierta? Nosotros participamos en grupos de jóvenes, en los coros, en grupos de jóvenes viejos que les llamábamos, ¿no? O sea, ahí estaban universitarios, Lupita, Miguel Ángel, varios jóvenes que ya estaban en la universidad en ese momento, pues participábamos. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico, o sea, hacíamos nuestros recorridos por el cerro y decíamos, bueno, ¿cuál es la necesidad? La primera, educación, ¿no? Teníamos primarias, pero no había secundarias. Entonces, bueno, con los jesuitas fuimos como, nos fueron orientando, hicimos este primer diagnóstico de lo que se necesitaba y dijimos, bueno, una secundaria abierta. Éramos
De médicos se formó toda una clínica, venían como 20 médicos que tenían un dispensario o cosa por el estilo. Hacían brigadas de salud, recorríamos las calles y todo. Llegaron los centroamericanos que venían corridos de Centroamérica en los movimientos de los 70. De las reglas de nicaragüenses, de salvadoreños, guatemaltecos. Entonces llegan a engrosar toda la capa de gente que estábamos trabajando, y antes había ya una primaria abierta para adultos que era allí en la iglesia misma. Entonces cuando yo me incorporo también, empezamos a armar el plan de un grupo de educación, pero educación con un sentido de Piaget y un sentido de la teología de la liberación. Otra cosa muy importante que había en este grupo parroquial, coros. Coros en distintas parroquias, y las reuniones del grupo parroquial eran cada 8 días, éramos 20 o más. Entonces se formó una organización muy grande, y la comunidad. Y entonces armamos la secundaria, y se incorporaron esos muchachos jóvenes, todo aquel que tuviera más de secundaria y que quisiera ser asesor. Y los empezamos a preparar, como dar las clases. Nos hicimos una convocatoria y en la primera generación teníamos 400 personas. ¿Cómo se enteraron de lo de la supervía? ¿Cómo apareció por primera vez el asunto con ustedes? No es primera vez. Es que yo creo que ha habido como distintas etapas, desde lo que mencionaba Aurora, de cuando hicieron Luis Cabrera, desde entonces, estoy hablando como del 76 más o menos, hicieron el trazo sobre Andador Durazno, que es donde ella vive. Ese trazo lleva directo Luis Cabrera hasta La Loma. Como que siempre se han jugado muchos intereses, ¿no?, en la zona. En La Loma lo que querían era hacer un fraccionamiento residencial, y la vía de acceso venía por Andador Durazno. Entonces, antes era una barranca, pero bueno, hicieron por ahí el trazo. La organización ahí fue con las mujeres, con las madres de familia. Entonces, se armó un proyecto alterno de un andador, y eso se lo presentamos a la esposa del entonces delegado, que era Francisco Cámara. Y no era el que nos dio en la madre. No, primero Francisco Cámara, madrazo. Madrazo, pintados nos los puso, pero en la mera. Entonces se hizo ese proyecto alterno para que en lugar de esta avenida que querían hacer fuese un andador y no se perjudicara. Entonces eso se lo presentamos a la esposa del delegado, y a través de ella se gestionó con su esposo, ¿no?, con Francisco Cámara. Pero todas las gestiones las hicimos nosotras, con ella. Y eso fue lo que nacieron los andadores de toda la Magdalena. Porque si ustedes se dan una vueltecita, toda la Magdalena tiene andadores. Y luego nos decían que iban a hacer uno nada más. Y entonces pues ya peleamos porque fueran todos. ¿Por qué pelearon? Porque tuvieron los andadores. ¿Y cuál era el sentido de que no entraran los coches? Y no entran. No entran ni en el Vil Cerro ni en el Cerro del Judío. Nos valieron las organizaciones, y porque estábamos muy fuertes, porque además hacíamos juntas de 1000 gente, si tú quieres, pero de veras. Compramos el sonido, compramos así como cosas. Pero compramos el terreno donde está la escuela del Cerro del Judío. ¿Cómo se llama esta escuela? Ese terreno lo compramos en una junta. El terreno de la Lupita lo compramos en otra junta. Primero, la primera expropiación, ahí fue donde entablamos la comunicación con los ejidatarios, porque ellos tampoco estaban de acuerdo, por el monto que les pagaban era también, me parece que $1 o algo de centavos por hectárea. Cuando nos mandan a Coret, entonces hicimos reuniones, pero de 4 gentes, de 3 gentes, y a lo ancho y lo largo del cerro, porque ahora sí, en cuanto nos den el precio,
pero en ese día les hacemos efectivo que nos hagan las escrituras. Al precio que nosotros queríamos, al precio que habíamos estado peleando, pues ahora sí vayan, pero ahorita, porque nos cobraron de 3 a 15 pesos el metro. Siento como que el gobierno empezó a desarrollar la zona para evitar el alboroto. Estábamos organizando, pues vamos a darle sus servicios. Sí. Y yo siento que en cierta forma, pues tuvieron razón, desbarataron la organización. En los 90 tuvimos que pelear otra vez la loma, Aurora. Y bien peleada, porque entonces ya había trazo. Vázquez Raña era el que aparecía como dueño de esos terrenos, ¿no? De esa parte. Entonces, cuando se ganó en el 92 era mantenerlo como reserva. Ya se había hecho la reforestación en los 80, ¿no? Y ya para el 91, 92, que otra vez quisieron hacer cosas ahí fue donde se ganó. Es desde allí, y tras una larga lucha, que se construyó un tipo de pertenencia y de organización social que logró finalmente sus objetivos. Se obtuvo la regularización de los terrenos y los servicios urbanos básicos. ¿Cómo construir la idea de comunidad desde esta gran diversidad? El concepto nuestro de comunidad coincide con lo que me encontré. Tanto los grupos que venían del Estado de México, como los de Guanajuato, como los de Oaxaca, sí traían ya un espíritu profundamente comunitario, un espíritu fuertemente solidario, y que era encauzarlo, que era aprender nosotros de ese mismo espíritu, reconocerlo, tomar todos los elementos valiosos que tienen de cada una de sus culturas para regresárselos a que ellos mismos lo reformulen en una lucha común ahí que se dio en el trabajo del Cerro del Judío. Porque teníamos un fin común, ¿no? El mejorar las circunstancias de la gente del pueblo, de allí del Cerro del Judío. Y habíamos, como te puedes dar cuenta, muchos yendo de fuera, pero muchos internos también allí. Y como el fin era la mejora de todos, por eso se crea una comunidad. Si bien la supervía se concluyó, a pesar de todas las protestas y las acciones legales para detenerla, quedó la reactivación de la idea de comunidad como un factor para construir el nuevo andamiaje para una identidad propia, fundamental para los habitantes de la zona. Esa idea de comunidad, construida en los 70, resurge de alguna manera en el movimiento del 2010, desde luego con sentido renovado, ya que las condiciones sociales y políticas son diferentes. ¿Cómo es posible que ahora con la supervía hayan perdido? Bueno, si uno se pone a analizar esa parte y ve como el actuar de distintos bloques, ¿no? Bueno, cuando llega el PRD a la delegación, ¿no? Y el jefe delegacional es el PRD, entonces lleva como a mucha gente que había participado en las otras luchas, entonces les da sus puestos, ¿no? Y justo esa gente hizo su trabajo en el CER. ¿Cuál fue el trabajo? Dividir. ¿Cuál fue el trabajo? Negociar. Dados, perseguidos, reprimidos, o sea, híjole, de veras fue para mí una experiencia a veces muy difícil, muy dolorosa, estábamos en la incertidumbre de estar en el mismo campamento y que llegaba, exacto, y nos golpearan y que no nos bajaban, a las mujeres no nos dejaban de prostitutas, de buenas para nada, de huevonas, bueno, o sea, nos estigmatizaban y nos siguen estigmatizando, digo, horrible, ¿no? Es inconcebible en una sociedad
en un gobierno surgido de la izquierda. Y digo, no se vale. No puedo no estar satisfecho que te vengan y te digan, tu casa es expropiada, ya no es tuya. De la noche a la mañana resulta que ya no es tu casa, ¿no? Y que porque van a pasar una casa tuya. Sí, como que es inconcebible, ¿no? Que ese autoritarismo lo ejecute precisamente un gobierno supuestamente de izquierda. Mi nombre es Rafael Martínez, soy integrante del Frente Amplio en contra de la Supervía y soy uno de los 3 voceros que tuvo este movimiento durante 2 años y medio. Una de las consecuencias principalmente por las cuales luchamos en este movimiento fue porque no se les expropiara a la mayoría de nuestros vecinos. Esta colonia fue formada por nuestros padres y por nuestros abuelos, y precisamente por eso nosotros nos sentíamos con esa obligación de defender a la propia comunidad. Pero nosotros sabíamos que habían consecuencias más allá de la supervía. También estábamos conscientes que era muy difícil parar un proyecto de esta envergadura. Estábamos peleando contra las empresas más importantes a nivel mundial. Al día de hoy la construcción de la supervía ya es un hecho consumado. Nosotros sabemos que los problemas que se nos avecinan son mayores. Precisamente por eso es muy importante seguir luchando. Desde el punto de vista organizativo y con la normatividad que plantea el gobierno, pues es que seguimos participando para poder no dejar caer a la colonia, sino seguirla levantando en medida de nuestras posibilidades, porque pues hay mucho que hacer todavía. O sea, no nada más fue la lucha en lo de la supervía y ya, ahí se acabó todo, no. Yo creo que todo hay muchas cosas que hacer todavía en la colonia. Entonces parte de nuestras funciones como madres de familia, como madres trabajadoras, pues también tenemos que seguir al pendiente por las actividades que hay dentro de nuestra misma comunidad. Sí, mi nombre es Gerardo Moreno, yo soy de la colonia Cuauhtémoc, a un lado de la colonia Malinche. Y también la lucha continúa, ¿no? Digo, lo que nos empujó, digamos, a entrar a esta lucha, pues fueron las violaciones que hizo el gobierno federal, toda la injusticia que cometió en contra de la gente, ¿no? De su propiedad, de su vivienda, de sus calles, de su ambiente, del medio ambiente, ¿no? Que era más limpio. Entonces el hecho de que el gobierno haya primero jugado en tiempo de elecciones, que no iba a expropiar, que ya el proyecto estaba parado, que ya estaba cancelado, y de repente ya llegan las manifestaciones de expropiación, pues fue una trampa en contra del pueblo, ¿sí? Donde les expropia sus casas, expropia sus calles, para pasar un proyecto que se iba a traer contaminación permanentemente. Soy la señora Socorro Salazar Herrera, integrante del Frente Amplio en contra de la supervía de Bota. Muy orgullosamente lo digo, que pertenezco al Frente Amplio. Esta lucha nos ha llenado de satisfacción porque por lo menos hemos logrado que se pare ya que haya más afectaciones y más, ¿cómo se llama esto? Notificaciones para expropiar las demás casas que ellos pretendían seguir. Y nos ha dado una satisfacción porque, bueno, creo que hemos logrado mucho, le ganamos legalmente al jefe de gobierno, que en ese entonces era Marcelo Ebrard, por todos los daños que pretendía hacer, ¿verdad? Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Este cerro elijo, la Malinche elijo, esta loma elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo, la Malinche elijo, esta loma elijo para hacer mi altar. Una, dos, tres. Del cerro del judío vienen bajando.
pino y un árbol, cielito lindo que son hermanos. Ay, 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 lucha y resiste, porque luchando se crea, cielito lindo, lo que no existe. Del gobierno corrupto vienen bajando un par de funcionarios, cielito lindo, que son villanos. Ay, 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 lucha y resiste, porque luchando se crea, cielito lindo, lo que no existe. Esa casa que tiene, cielito lindo, junto a la loma, no se la des a nadie, ni mucho menos al que te roba. Ay, 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 lucha y resiste, porque luchando se crea, cielito lindo, lo que no existe.